El primer imperio mexicano se refiere al imperio establecido después de la independencia de México en 1821. Fue un período de gobierno monárquico que duró desde 1821 hasta 1823. Después de la independencia de México, el Congreso Constituyente decidió establecer una monarquía constitucional como forma de gobierno. Agustín de Iturbide, líder militar y político, fue coronado como emperador de México el 21 de julio de 1822. Se caracterizó por tener una monarquía constitucional. El emperador tenía poderes limitados por una constitución. El gobierno centralizado. El poder se concentraba en la capital, Ciudad de México. Un ejército nacional. Se creó un ejército para defender al país. Y la economía en desarrollo. Se impulsaron la agricultura, la minería y el comercio. Sus logros fueron la unificación del país. Iturbide logró unificar a las diferentes facciones políticas y militares. El establecimiento de instituciones. Se crearon instituciones como el Congreso, la Suprema Corte y el Banco Nacional. Y fomentó la educación. Se impulsó la educación pública y se crearon escuelas y universidades. El imperio cayó en 1823, cuando un golpe de estado liderado por Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria derrocó a Iturbide. El Congreso abolió la monarquía y estableció una república federal. Luego de varios años el país se encontraba en un estado de inestabilidad y fue cuando Estados Unidos invade México, también conocida como la Intervención Norteamericana, ocurrió entre 1846 y 1848. El objetivo de Estados Unidos era expandir su territorio, mientras que México perdió más de la mitad de su territorio. Algunos de los motivos de la guerra fueron: la anexión de Texas en 1845, que México no reconoció; la inestabilidad en el norte de México; el expansionismo estadounidense bajo el gobierno del presidente James K. Polk; la negativa del gobierno mexicano a vender los territorios del norte. La guerra comenzó cuando el ejército estadounidense cruzó el río Nueces y entró en Tamaulipas, México. El ejército mexicano atacó a los invasores y la guerra se inició. La batalla más conocida de la guerra fue la del castillo de Chapultepec, que comenzó el 12 de septiembre de 1847. El 2 de febrero de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra y México pierde la mitad de su territorio. Unos cuantos años después el gobierno empieza un proceso de transformación con las leyes de reforma. Fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y el Estado, el fin de la propiedad comunal de la tierra y la eliminación de los fueros eclesiástico y militar. Estas leyes tuvieron un impacto significativo en la historia de México, ya que lograron la separación entre la Iglesia y el Estado y sentaron las bases para la Constitución de 1857. Sin embargo, también generaron oposición y conflicto, lo que llevó a la Guerra de Reforma y la posterior intervención francesa en México.